Bueno, pues me presento, mi nombre es Fidel Tena Chávez. Actualmente me desempeño como director de residencias en el Tecnológico de Monterrey, aquí en México, específicamente en el campus Querétaro. Dentro de mi experiencia en asuntos estudiantiles, bueno, pues yo inicié mi carrera en asuntos estudiantiles desde 2013. Primero en el área de liderazgo y grupos estudiantiles en el campus Chihuahua, posteriormente me movía hacia residencias en Campus Monterrey, que ha sido una experiencia maravillosa, y posteriormente, bueno, pues desempeño esta tarea en el Campus Querétaro. Desde mi experiencia, desde mi formación, actualmente estoy estudiando la maestría en Humanidades Digitales. Es por eso que por eso ahí le pongo humanista digital. A final de cuentas, un humanista digital o alguien que estudia la parte de las humanidades digitales justamente analiza estos entornos, ¿no? Estos entornos donde conviven las personas, donde se desempeñan y se desarrollan, pero desde una mirada también y desde una posición desde lo digital. Y por supuesto, bueno, pues una de mis grandes pasiones es la educación. Creo que lo tengo desde la cuna, desde mi familia se ha dedicado toda la vida a la educación, y creo que eso también se pegó. Y así es como yo me defino. Mis pronombres pues son él, de los pronombres masculinos del español en el él. Y pues justamente desde esto, esta fotografía que está aquí es justamente nuestra mascota de la universidad, del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues ese soy yo prácticamente. Y quiero empezar esta ponencia primero definiendo estos dos conceptos y separándolos. Creo que la doctora Batista también esta mañana hizo una anotación muy importante. Muy seguramente y muy seguido nosotros escuchamos estos dos términos o estos dos conceptos, diversidad e inclusión, y pensamos que deben de venir pegados y que deben de venir juntos, cuando en realidad son dos cosas que que tienen que ir separadas y que trabajan de forma distinta. Yo estos términos los aprendí en algunas conferencias, en algunas lecturas, pero a final de cuentas, algo que yo quiero o que a mí se me queda muy claro sobre la gran diferencia entre la diversidad y la inclusión es que con la diversidad no podemos hacer nada ya. La diversidad ya está, ya es inherente a nosotros como sociedad, ya es inherente a nosotros como seres humanos. A final de cuentas, dentro de las dimensiones de nuestra identidad como personas, nosotros tenemos ciertas características sobre las que no tenemos control, ¿no? Nuestra raza, nuestra etnia, nuestra edad, nuestro nombre incluso, nuestra orientación sexual, nuestro género, eh, no tenemos control sobre estas dimensiones de nuestra identidad. A final de cuentas, existen, y la diversidad existe en donde quiera que nosotros estemos. No importa el grupo, siempre va a haber dimensiones de nuestra identidad que van a ser distintas hacia otras personas. La única tarea que tenemos que hacer en función de la diversidad es aceptarla como tal, aceptarla como es, y aplicarla, ¿no? Desde esta perspectiva. La inclusión es distinta. La inclusión ya requiere un trabajo mucho más pensado, ya requiere de una estrategia. La inclusión tiene que ver con todas las acciones y sobre todo si lo aterrizo en el punto de las instituciones educativas, la inclusión tiene que ver con todas las acciones y con todos los procesos que una organización o que en este caso una universidad tiene que establecer para justamente ser inclusivo con todas las personas o con toda esa diversidad o con toda esa población que conforma a esa organización en específico. Entonces, la diversidad a final de cuentas no requiere mucho, solamente aceptarla, identificarla y conocerla, ¿sí? Pero la inclusión sí requiere una serie de trabajo muy fuerte y una serie de estrategias que van mucho más allá de solamente reconocer que existe la diversidad. Tiene que haber todo un proceso de cambio y tiene que haber todo un proceso de adaptación a nivel organizacional y a nivel universitario e institucional para aceptar, adaptar y establecer políticas que permitan ser no discriminatorios y que permitan también ser inclusivos con todos los miembros que conforman a esa población o a esa comunidad en específico. Entonces, con esto en mente también queremos o quiero presentarles una parte
de lo que es. Como les mencioné ahorita, yo estudio la maestría en Humanidades Digitales, soy estudiante, ya voy en la segunda mitad de mi posgrado, y justamente lo que les voy a presentar el día de hoy tiene que ver con un inicio de una propuesta de investigación. Eh, esta frase me gusta mucho, este es de un escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que dice que lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Y a lo mejor parece un poco confusa la frase, pero me gusta mucho porque justamente al momento de identificar nosotros a la diversidad, no solamente tenemos que identificarla, sino que tenemos que trabajar en ello, identificar todas estas poblaciones, todos estos grupos, todos estos munditos o todas estas perspectivas y dimensionalidades que las conforman. Como les decía, yo estoy estudiando y estoy en la segunda mitad de mi posgrado en Humanidades Digitales y esta es el inicio de una propuesta de investigación. Justo algo que yo observaba desde un entorno digital y desde un entorno también inclusivo, tiene que ver mucho con el activismo digital. El activismo digital nace o tiene su boom incluso desde un contexto político. Todos podemos recordar en 2011 todas las revoluciones que se generaron en Medio Oriente con la primavera árabe. Todos los movimientos sociales de la última década pues se han caracterizado por un ingrediente muy claro, el entorno digital. Se han gestado, se han formado, se han organizado y se han explotado a través del uso de redes sociales. El papel que Twitter juega hoy en decisiones políticas, en decisiones económicas, en estrategias multilaterales, bueno, pues ha sido fundamental, incluso ha jugado un papel cada vez más relevante. Y eso también se ha trasladado a nuestros contextos universitarios. Hay muchas investigaciones que justamente establecen que hoy en día nuestra juventud universitaria, nuestros estudiantes, ya están apropiados de los entornos sociodigitales, ¿no? Gran parte de la comunicación y la interacción que ellos tienen se realiza a través de plataformas digitales, a través de redes sociodigitales, y hay una apropiación justamente relacionada con ella. Dentro de dentro de estos propósitos de integración y entonces dentro de estos propósitos de entornos digitales, pues justamente nacen intereses relacionados, ¿no? Y cada vez son más frecuentes intereses relacionados con temáticas relacionadas con la violencia, con su derecho o el acceso a la educación, derechos de comunidades, entre ellos de comunidades LGBT+, comunidades indígenas, colectivos feministas. Creo que uno de los puntos o uno de los eventos más importantes o más relevantes previo a esta pandemia de este año, al menos lo vivimos aquí en México también y lo vivimos creo en muchas universidades y en muchas instituciones educativas, fue el tema de pues los paros por los colectivos feministas, ¿no? Que también se organizaron y que también se gestaron, ¿no? A través de redes sociodigitales. Surgimiento de colectivos universitarios que se organizan y que se articulan de distintas formas a través de este entorno digital que ya es propio, que ya es natural de estos nativos digitales que hoy están estudiando en nuestras universidades. Y sobre todo también el gran papel y la gran responsabilidad que las instituciones educativas y que los que trabajamos en instituciones educativas tenemos para responder a estos movimientos que por supuesto se gestan en gran mayoría por nuestros estudiantes y cómo debemos nosotros también ser estratégicos y transformar a nuestras universidades y transformar nuestras políticas internas e institucionales en consecuencia. Una reflexión que yo hago muy clara, por ejemplo, cuando yo inicié y esto lo digo porque creo que, y lo aplaudo institucionalmente desde la institución en la que yo trabajo, yo recuerdo que cuando yo estudiaba la carrera a inicios de la década, por allá de 2011-2012, parece mucho tiempo, pero en realidad parece poco tiempo, pero para mí pues ya es bastante. En el área, por ejemplo, de liderazgo estudiantil, el tema, por ejemplo, de grupos estudiantiles o de asociaciones estudiantiles que estuvieran relacionadas con alguno de estos temas que yo les mencionaba ahorita, ¿no? Derechos de comunidades LGBT, derechos indígenas, colectivos feministas, colectivos incluso religiosos, estaba limitado en las políticas institucionales, ¿no? En los últimos años hemos visto un cambio y hemos visto una evolución, ¿no? Que ha permitido una apertura al diálogo y que ha permitido
que ha permitido muchos cambios de forma institucional y a lo mejor también institucionalmente ustedes en sus universidades, en sus colegios, han visto esto. Y lo único que nos queda claro también es que hay mucho trabajo por hacer en cuestión de nosotros como instituciones educativas, de nosotros como formadores, el hacer. Entonces, en este contexto es donde nace desde donde nace esta propuesta de investigación, sobre todo basado en la parte del activismo digital. Muchas veces en el control del activismo digital, como muchos lo dicen, hay errores o hay brechas que tenemos que llenar y que tenemos que ir trabajando en función a ello. Y justamente esto lo pongo también en el papel o en el contexto de México. Y estos son tres ejemplos muy claros, ¿no? De cómo los estudiantes a través del activismo digital han generado cambios y han generado respuestas muy claras a sucesos que los afectan, a situaciones externas incluso a las universidades que los van afectando. Creo que desde México un parteaguas importante a los que estamos aquí es la parte del movimiento Yo Soy 132, que pueden ver ahí en la primera foto. Eh, este movimiento nace justamente en la Universidad Iberoamericana durante las elecciones de 2012 y fue también una plataforma, o creo que fue uno de los primeros movimientos estudiantiles digitales que nacieron a través, ¿no? Y el impacto que generó y que causó transformó muchas formas en que las instituciones educativas respondían al activismo digital universitario, respondían a las demandas y respondían de forma inclusiva también y no discriminatoria a lo que los estudiantes exigían en estos contextos. Posteriormente tenemos también otro ejemplo muy claro que es la terrible tragedia que sucede con 43 normalistas en el poblado de Yotzinapa, en Guerrero, y también todas las narrativas que surgieron a través de redes sociales y de entornos sociodigitales, y cómo las instituciones educativas, por ejemplo, como la Universidad Nacional Autónoma de México, respondieron ante esta situación y que también afectó a muchas instituciones, ¿no? Instituciones educativas, no solamente en México, sino también hubo movilizaciones en algunos lugares de Latinoamérica en relación a la violencia que los estudiantes están viviendo. Y por supuesto, yo creo que no podemos dejar de mencionar el movimiento Me Too, que creo que de cierta forma también ha impactado a instituciones educativas, no solamente de México, Latinoamérica, sino de todo el mundo, ¿no? Y las denuncias que nuestras estudiantes han realizado en relación al movimiento Me Too y a las situaciones de violencia de género y de acoso pues, que incluso, hay que decirlo también ahí con todas sus letras, se han vivido dentro de instituciones educativas y cómo nuestras instituciones, cómo nosotros como formadores tenemos que responder y tenemos que hacer, ¿no? Entonces, creo que puedo nombrar muchísimos movimientos y creo que también en cada país de los que ustedes nos visitan el día de hoy podrán tener también ejemplos, pero estos me parecen también muy importantes. Los denominadores que yo puedo sacar o generar de aquí, bueno, pues es que muchos de ellos se realizaron o tienen un contexto universitario, que pertenecen a alguna institución educativa, que son o el motor es generalmente los jóvenes y que el motor que utilizan para la comunicación y la articulación de estos movimientos que luchan por estos derechos, pues tiene que ver justamente con las redes sociodigitales. Esto que les pongo yo aquí, bueno, pues son todavía titulares, ¿no? Esto, por supuesto, estos movimientos impactan la forma en cómo las universidades respondemos, en que nosotros como administradores o como profesionistas en asuntos estudiantiles respondemos, ¿no? Y aquí hay algunos titulares importantes en la prensa y esto de cierta forma también afecta nuestra vida institucional, ¿no? En cómo respondemos y a veces también puede haber, como le dicen los gringos, puede haber un backlash, ¿no? A veces estos temas son los que menos se quieren tratar porque justamente mucho lo platicaba con algunos colegas, ¿no? Es como una bomba de tiempo que si no sabes cómo manejar, si no sabes cómo responder, si no sabes cómo contestar y si no existe una estrategia clara, bueno, pues esto también te puede generar consecuencias negativas en el tratamiento o en la generación en el tratamiento de estos temas, ¿no? Que para algunos son muy delicados. Entonces, como lo pueden ver, aquí les decía, ¿no? Actualidad de la fuerza estudiantil en México tras el Yo Soy 132,
tendedores de acoso y Me Too visibilizan problemas en la Universidad de Sonora, dice el rector. Alumnos de la UNAM suspenden actividades por aniversario de Ayotzinapa. Incluso nosotros aquí tuvimos temas relacionados con activismo digital ante una situación de violencia que se vivió fuera del Tecnológico de Monterrey. A un año del Me Too en Saltillo, casos de acoso continúan en universidades. Yo soy 132, como les decía, sigue presente en la Ibero, ¿no? Y muchos de estos temas están estrictamente e intrínsecamente relacionados con los estudiantes y con las universidades. Esto, bueno, pues, ¿qué retos o qué retos enfrentan las instituciones educativas ante este activismo digital universitario y ante esta generación realmente, a esta generación de comunidades realmente incluyentes y no discriminatorias, ¿no? Algo de lo que yo he podido visualizar en este inicio de esta propuesta de investigación, pues tiene que ver mucho con estos, como con esta disyuntiva, ¿no? De cuál es el tiempo de respuesta adecuado, cuándo una institución educativa debe de responder, ¿sí? ¿Cuándo es correcto? ¿Si muy pronto o muy tarde, ¿no? ¿Cuándo es realmente ese punto medio donde una respuesta institucional ante una situación relacionada con el activismo digital es la correcta, ¿no? La respuesta es que eso depende de cuál es la situación, eso depende de cómo se analiza el activismo digital universitario y cómo es que la institución está organizada para responder y hacer frente a ello. Otro reto importante, ¿no? Es que muchas veces hay acciones bien intencionadas por parte de la institución educativa, pero estas acciones bien intencionadas pueden ser interpretadas de forma distinta. Que existe también ahí pues que sale el tiro por la culata, ¿no? A veces en la intención de poder responder o de poder hacer oído a las demandas, muchas veces estas intenciones o estas buenas intenciones son malintencionadas justamente por los grupos o los activistas digitales que exigen que exigen y demandan ciertas cosas, ¿no? Y creo que ese también es otro reto que nosotros como instituciones educativas enfrentamos para hacer frente y respuesta a este activismo digital. Por supuesto que debe haber estrategias integrales que integren una perspectiva de interseccionalidad. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la interseccionalidad y el privilegio, pero las estrategias deben de también tener una perspectiva mucho más amplia desde un punto de vista pues justamente del privilegio y de quiénes son los que están comunicando y de quiénes son los que están estableciendo estrategias educativas, ¿no? Y por supuesto también que a raíz de todos estos puntos y de todas estas luchas y de todos estos activistas digitales universitarios y de todos estos colectivos que de cierta forma presionan a través de entornos digitales, bueno, pues cómo las universidades y las instituciones educativas deben de transformarse de forma institucional para hacer frente no solamente en la respuesta hacia los activistas, ¿no? Para realmente generar ambientes no discriminatorios, generar vías muy concretas, muy armadas y vías muy establecidas de un diálogo efectivo con estudiantes. Yo creo que en estos, por ahí también podemos ir trabajándolo, ¿no? Y platicándolo después, pero desde esta creo que esos son los retos identificados ante el activismo digital en temas de inclusión y en temas de diversidad. Aquí tengo, ahí está. Y bueno, pues las preguntas guía de esta investigación y las preguntas base con las que vamos a trabajar en esta investigación que estoy proponiendo, justamente tiene que ver en eso, en hacer un análisis y una valoración de cómo el activismo digital afecta a la transformación de políticas institucionales universitarias, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de asuntos estudiantiles, ¿no? Que no sea solamente o cómo afecta un movimiento, por ejemplo, como el 9M, como Ayotzinapa, cómo afecta el 132 o cómo afecta una causa nacida desde el activismo digital, cómo afecta o cómo acelera que una institución educativa transforme sus políticas internas y qué organismos generan de forma interna estas universidades para hacer frente o para atender estas causas derivadas del activismo digital. También es si las universidades educativas realmente aplican el concepto de interseccionalidad, ahorita vamos a practicar y ponerlo en práctica, en el diseño de sus políticas,
y a las que sí lo han implicado desde esta perspectiva y desde esta visión de interseccionalidad, bueno, pues cuáles han sido los efectos de esta aplicación para ellos, ¿no? Y cómo para los que no, o para las instituciones que no, se puede generar también una metodología para realmente observar con una lupa y observar con lentes de interseccionalidad toda la revisión de sus reglamentos, de sus políticas y de sus estructuras. Y a través del análisis de narrativas, utilizando métodos digitales, que ahorita también lo vamos a explorar, bueno, cómo se pueden generar protocolos de actuación en universidades para la respuesta de este activismo digital universitario. Cómo debe o cómo metodológicamente una institución, analizando estas narrativas, analizando esto, puede responder de forma efectiva y con el menor impacto posible a la vida institucional sobre esto, ¿no? Integrando visiones desde la inclusión y desde la propia diversidad. Entonces, esas son las tres preguntas que van a guiar esta investigación o esta propuesta de investigación que les estoy presentando el día de hoy. Y bueno, pues ya les hablé mucho de interseccionalidad, pero ¿qué es lo que quiero explicarles? Esta es una definición de una autora, de una doctora de la UNAM, pero un poco de la historia de la interseccionalidad es que este término pues fue acuñado en 1989 por una abogada estadounidense llamada Kimberly Crenshaw. Crenshaw acuñó este término al analizar el trabajo que hacían trabajadoras negras en una compañía armadora de automóviles para tratar de analizar las dimensiones de opresión que ellas vivían. Y destacar, obviamente, bueno, pues confirmar de forma clara que cuáles eran las dimensiones en las que ellas eran discriminadas, eran oprimidas, en términos de raza y de género, y también a raíz de esta teoría y a raíz de esta categorización, generar categorías jurídicas para enfrentar estas discriminaciones en múltiples y variados niveles dentro de la organización. Para no hacer o para resumir este concepto que les quiero platicar, justamente es y como lo pueden ver en la figura de la imagen de la pantalla, tenemos dos círculos. Uno interno que tiene 6 características y otro externo con muchos colores que tiene, eh, que tiene otra serie de características. Las características que están en el centro son justamente estas dimensiones de nuestra identidad que son visibles de forma muy clara o que son visibles de forma física. Si yo o ustedes me topan en la calle, muy fácilmente ustedes pueden reconocer o asumir cuál es mi edad, cuál es mi orientación sexual, cuál es mi etnia, mi raza, mi género y pues, mis habilidades físicas y capacidades físicas, ¿no? Eso es lo que a primera vista y a simple vista nosotros podemos identificar como, como características muy visibles y que son dimensiones de nuestra identidad. Lo que está en el exterior justamente son también dimensiones de nuestra propia identidad, pero que no son tan visibles a simple vista, ¿no? Mi credo, mi religión, mi educación, mi estatus parental, es decir, si soy huérfano o si tengo mis dos padres, mi identidad, mi localización geográfica, mi estatus socioeconómico, mi experiencia laboral, mi ideología política, mi estado civil. Todas esas son características que son parte de mi identidad, pero que a final de cuentas no podemos ver de forma física. La interseccionalidad justamente establece que todo ser humano, que todo individuo tiene una combinación de todas y cada una de estas características, lo que lo hace diverso. Y a raíz de estas características hay dimensiones o hay niveles de discriminación, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, podemos poner a dos personas que son hombres cisgénero, caucásicos, de 28 años, pero si uno es heterosexual y el otro se identifica como una persona homosexual, bueno, los, los dos coinciden en puntos muy claves de su identidad, pero hay niveles de discriminación, ¿no? Y posiblemente la discriminación del hombre homosexual va a ser mucho más clara. Estas diferencias o estos niveles de discriminación se llaman justamente identificación de privilegios en la interseccionalidad. Entonces, este análisis de privilegios y este análisis de discriminación justamente se traslada al análisis de muchísimas situaciones en muchísimas organizaciones, ¿no?
La teoría de la interseccionalidad nació justamente de los movimientos feministas y de los movimientos con personas de color. Entonces, justamente ahorita vamos a hacer un ejercicio y ahorita les voy a pedir por favor que pongan sus cámaras rápidamente. Si pueden ustedes, parece que aún no has configurado. Si ustedes pueden poner ahí en su celular o con su código QR o en el chat, justamente ahorita les voy a poner la liga. Y les voy a pedir a todos que por favor, yo sé que todos tienen las cámaras apagadas y yo sé que eso también a los que dan clases les ha pasado con sus estudiantes. Aquí les estoy poniendo en el chat, les ha pasado con sus estudiantes, ¿no? Les ha pasado ahí con sus alumnos. Muchas gracias por prender sus cámaras. No sé si ustedes puedan ver por ahí mi pantalla. Sí, que entré a una página de internet. ¿Sí? ¿Me confirman? Perfecto, muy bien. Sí, este test que vamos a hacer y este ejercicio que vamos a hacer justamente va a medir un poquito nuestros niveles de privilegio y nuestra interseccionalidad, ¿no? Cómo nosotros a través de este análisis podemos analizar justamente cuáles son nuestros privilegios y cómo nos categorizan, ¿no? Cuando ustedes terminen estas 12 preguntas que ahorita les voy a explicar, y si alguno tiene problemas con el inglés, por favor dígame y yo le ayudo a traducir cualquier pregunta. Ustedes van a llenar, justamente aquí les preguntan, ¿soy una persona transgénero? Ustedes colocan qué tan desacuerdo o qué tan de acuerdo están con la pregunta. ¿Sí? Si me considero joven, qué tan de acuerdo o qué tan desacuerdo están con la pregunta. ¿Sí? Lo van a ir ustedes llenando y cuando terminen de llenarlo, les van a aparecer o les va a aparecer un dashboard o les va a aparecer un indicador de cómo están ustedes rankeados en nivel de privilegio. ¿Sí? Este nivel de privilegio justamente está basado en todo el universo de personas que han contestado este test. Y ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica para justo analizar cómo estamos nosotros en función de nuestras identidades y de nuestras dimensiones y cómo esto se puede aplicar también a la teoría del activismo digital. Entonces, les voy a dar por ahí unos 2-3 minutos, no tarda muchísimo, y les pido por favor que por el chat ahí me confirmen si ya terminaron o no terminaron. Muy bien, muchísimas gracias. Por ahí veo que ya están terminando los colegas. Por ahí si pueden ver mi pantalla, le salió por ahí un como dashboard, ¿no? De gasolina, es como un tanquecito de gasolina que se va llenando. Ahora, excelente. Ahora les voy a pedir a todos, por favor, que ahora sí me hagan favor de prender sus cámaras, los que tengan la posibilidad de prender sus cámaras, por ahí. Y poco a poco yo les voy a ir pidiendo a todos que cuando yo les diga, por ejemplo, vamos a iniciar, cuando yo les diga, apaguen cámara todos los que aparecen severamente marginalizados. Ahí los que les haya salido por ahí, rápidamente me le apagan cámara, muy marginalizados me le apagan cámara, algo marginalizados me le apagan cámara y así nos vamos a ir con cada uno de ustedes, ¿no? Para ver también, pues cómo estamos o desde qué perspectiva estamos nosotros viendo esto. Muy bien. Este ejercicio justamente habla sobre lo que es la interseccionalidad. Cuando de repente nosotros tenemos que hacer o transformar políticas institucionales universitarias, cuando tenemos que hacer frente o responder a estudiantes que son activos ante el activismo digital o que están exigiendo términos o que están exigiendo situaciones relacionadas con la inclusión o con la transformación de políticas, algo que a veces sucede es que tenemos que justamente hacer este ejercicio de interseccionalidad y de revisar cuáles son nuestros privilegios al momento de analizar estas demandas o de dar respuesta a estas demandas y preguntarnos, dentro de la mesa, ¿sí? Que va a dar respuesta o que va a transformar estas políticas,
¿estamos todos en el mismo nivel de privilegio? Si sí estamos todos en el mismo nivel de privilegio, entonces ahí tenemos que volver a reflexionar y repensar si alguien más necesita entrar a la mesa, ¿sí? Porque no se puede transformar una política institucional desde una perspectiva en la que todos son privilegiados o desde una perspectiva en la que todos son marginalizados, porque existen diferentes dimensiones relacionadas con el privilegio, ¿sí? Entonces, usando esta teoría de interseccionalidad, usando este análisis realmente de hacer una reflexión muy profunda de las identidades y las dimensiones de las identidades de las personas que están participando en la mesa, ¿sí? Es como podemos hacer frente y cómo podemos hacer respuesta a este activismo universitario que demanda estas políticas de inclusión. Y bueno, para no adentrarme un poco más, una vez que ya tenemos todo, que conocemos todo esto relacionado con el activismo digital, ahora sí llegó el tiempo, el momento de hacer una estrategia clara para la respuesta. Y lo primero que nada, bueno, pues es que se tiene que hacer también una identificación de las narrativas. Y lo que propongo yo es hacerlo a través de miradas distantes con métodos digitales. ¿Qué es esto? Una mirada distante con métodos digitales, justamente, por ejemplo, asumamos que existe una situación en Twitter que está, un hashtag que está naciendo y que está creciendo muchísimo, ¿no? En función a una protesta estudiantil relacionada con acoso, acoso en el campus. Y una universidad está realmente, en este caso, supuesto, ¿no? Y esta universidad realmente está ahora sí que en el reflector por todos los casos y por todas las denuncias, ¿no? Incluso también se ha generado un hashtag, creo que esto es algo muy común que ha sucedido en muchas instituciones educativas, que se generó un hashtag justamente donde estos activistas digitales y donde estos estudiantes están plasmando en Twitter toda esta, todas estas demandas y toda esta furia y toda esta ira. Es posible, o a veces parece imposible, que nosotros podamos leer todos los hashtags, que podamos leer todo el contenido que los alumnos y que los estudiantes generan a través de estas redes sociodigitales. Lo que tenemos que hacer aquí también justamente es hacer un análisis profundo de este discurso desde una perspectiva más amplia, no solamente irnos tweet por tweet o hashtag por hashtag, revisando qué es lo que quieren. Hay formas, hay posibilidades de toda esta información, vaciarla y generar un solo discurso o analizar un solo discurso a través de estos medios digitales. Y esto es a través de herramientas de minería de datos. No es posible a través de métodos digitales que yo pueda bajar toda la información que los alumnos están estableciendo en una red social, meterla a lenguajes de programación y generar narrativas o generar discursos constantes o frecuentes, ¿sí? A través de muchas herramientas. Software de relaciones de frecuencias de palabras, árboles de palabras, nubes relacionales, cronologías narrativas, análisis sentimental. Si yo tomo toda esta información que los alumnos a través del activismo digital que están demandando una situación particular y la analizo, puedo desmenuzar frases o puedo desmenuzar sentimientos generales y comunes que me permiten a mí como institución educativa poder conocer la esencia de lo que los alumnos están demandando desde o interpretar la esencia de lo que los alumnos están demandando desde esta situación de activismo. Hay muchas herramientas y esto es un ejemplo, esto no se ha hecho o no se ha aplicado todavía con algún tema relacionado con alguna universidad, pero dentro de algunos de los trabajos e investigaciones que hemos estado haciendo justamente, hicimos un trabajo sobre cómo, por ejemplo, los tweets de Donald Trump estaban afectando las políticas o estaban afectando la forma en cómo Estados Unidos respondía ante una situación del COVID, ¿no? Entonces, al sacar todas estas herramientas, al hacer análisis de sentimientos, justamente, si podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica de colores que ustedes ven aquí, podemos sacar que muchas de las palabras que salen de ahí están enfocadas o que el gran sentimiento que está enfocado a estos tweets de Donald Trump es a infundir miedo, ¿no? Como lo pueden ver en esta figura. Que las palabras más enfocadas o que las frases más relacionadas con COVID-19 en Estados Unidos, interpretadas por Trump, no tienen que ver ni siquiera con la enfermedad, tienen que ver con sus rivales políticos, con China, con Biden, con Joe Biden, ¿no? Entonces, si nosotros trasladamos estos tipos de análisis a el activismo digital universitario, a lo que los estudiantes están haciendo en Twitter y en estas redes sociodigitales,
podemos nosotros a través de estas herramientas poder capturar la esencia de qué es lo que están pidiendo y de cuáles son las demandas, desde un colectivo, desde algo colectivo hasta algo más particular. Entonces, a raíz de esto y de estos análisis, realmente nosotros podemos determinar esto, ¿no? Esto es otro ejercicio que nosotros pudiéramos sacar, por ejemplo, en esta misma investigación que hicimos sobre Donald Trump y que podemos trasladar a las universidades. Por ejemplo, se sacó esta frase, ¿no? Una frase más común, una frase, con una sola frase basada en casi 4.500 tweets. El virus de China incluye, tiene que ver, o sea, se saca una frase particular, ¿no? Y con esto nosotros nos podemos dar una idea como instituciones educativas de cómo actuar. Una vez identificados estos conceptos narrativos o estas frases o esta esencia de lo que los alumnos piden, ahora sí viene el proceso de capacitación. A veces la capacitación en las universidades es reaccionaria a lo que está sucediendo y no está enfocada realmente a cuáles son las demandas, ¿no? ¿Cuáles son las personas que deben de saber o cuáles estratégicamente, cuáles son los formadores o los administrativos o los directivos en las universidades que deben de capacitarse y en qué conceptos y en qué términos deben de capacitarse, basados en análisis narrativo? Si dentro de este caso del acoso que yo les platicaba y que les decía, sacamos que justamente uno de los conceptos más frecuentes es acoso, otro de los conceptos más frecuentes es violencia y otro de los conceptos más frecuentes es, eh, bueno, acoso y violencia, bueno, ¿cómo debemos nosotros capacitarnos internamente en estos conceptos de una forma más estratégica y no de una forma más general, justamente para poder dar una respuesta más clara y más sencilla a los estudiantes relacionados con el activismo digital? Y por supuesto también, ¿cómo generamos una estrategia horizontal, no vertical, en el involucramiento de todos los actores relacionados con la narrativa, lo que les decía de la interseccionalidad? ¿A quiénes son a los que debemos de traer a la mesa? Y si realmente todos los que estamos en la mesa estamos en los mismos niveles de privilegio o marginalización, y cómo podemos incluir a más personas para que lo hagan. A veces hacemos reglas, hacemos protocolos, hacemos lineamientos y no involucramos a los que van a ser objetos de esos o a los que van a tener que hacer cumplir o cumplir esos lineamientos y esos reglamentos, ¿no? Y eso genera una postura y una visibilización mucho más limitada de cómo actuar ante situaciones de activismo digital universitario que tiene que ver justamente con inclusión. Como un resumen y para no hacer, para dar más tiempo de preguntas, justamente es, el flujo propuesto es esto, ¿no? Analizar una narrativa que se establece en un contexto sociodigital, posteriormente, capacitación y entrenamiento estratégico y enfocado a lo obtenido en ese discurso, y ahora sí, generar protocolos integrados con todas las personas que tienen que estar, basado en una perspectiva de interseccionalidad. Y bueno, para terminar, las últimas reflexiones que quiero hacer es, el activismo digital universitario no es algo que va a suceder y ya, sino que llegó para quedarse y cada día va a estar mucho más conectado, mucho más organizado y mucho más, ahora sí que constante en la vida institucional de las universidades. El rol y el papel de las instituciones educativas no es evitar que suceda. Esto es un tren que ya salió y que no vamos a poder detener. El rol y el papel de las instituciones educativas debe transformarse, debe ser analizar y transformarse en consecuencia a estos movimientos estudiantiles y sociales y estas reclamaciones que están haciendo los estudiantes. Los estudiantes no necesitan que nosotros les demos empoderamiento, los estudiantes se empoderan solos a través de estas plataformas que ellos crean. Ellos mismos se apropian de este entorno digital y se autodeterminan, ¿sí? Nosotros, el empoderamiento estudiantil ya no es algo que las universidades conceden. Los estudiantes hoy día se autodeterminan y se empoderan solos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer las instituciones educativas es justamente analizar más de fondo cómo integrar a estos estudiantes a las mesas. Y bueno, pues la capacitación y la preparación continua en temas de interseccionalidad, en temas de no discriminación, en temas de inclusión, debe ser continua y debe establecerse como un eje fundamental para toda institución educativa que pueda y que sepa lidiar eficazmente en estos temas. Y bueno, pues justamente quiero terminar esto agradeciéndoles mucho el que ustedes hayan asistido el día de hoy a esta ponencia.
Y bueno, pues ahí les dejo también mi número, mi correo de contacto, mi LinkedIn. Y bueno, pues si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario que podamos tener en estos últimos 2 minutitos, les agradezco para seguir continuando con esta conversación. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Bueno, pues si no hubiera preguntas o igual forma, me despido de ustedes. Ahí les dejo también mi correo electrónico por si tienen alguna duda o quieren consultar algún recurso. Con muchísimo gusto se los pongo a su disposición. Bueno, muchas gracias y que sigan disfrutando de las siguientes actividades. Por ahí veo una la mano levantada, pero no alcanzo a distinguir quién. Es de Héctor. Ah, pues adelante, si gustas, Héctor, si gustas, Hola, buen día, maestro Fidel, ¿me escucha? Sí, Héctor, hola, hola. Gracias. Excelente presentación, maestro. Muchas gracias. Pues mi pregunta a lo mejor no es muy importante, pero le platico brevemente. Yo trabajo en una institución de educación superior y sin entrar mucho en detalles, algo que observo desde mi perspectiva es que en las instituciones de educación superior de mi región, como que existe esta falta de perspectiva, o tal vez como que en las instituciones no logran comprender o ver de la forma en la que usted explica estos fenómenos estos fenómenos en las redes sociales. Es decir, por ejemplo, lo que son las manifestaciones, los movimientos, los hashtags por justicia social, etcétera, en las instituciones de educación superior de la región, insisto, sin ser específico ni nada, veo que de parte de las administraciones no se logra comprender el fondo, solo se logran ver como situaciones de emergencia, como un fuego, y buscan una manera de apagarlo, pero no se logra llegar al trasfondo ni al origen. Por lo tanto, al final no existe una propuesta de solución. Entonces, pues bueno, tal vez es redundante mi comentario, puesto que ya se comentó, pero lo que me gustaría saber es si usted tiene tal vez alguna recomendación de cómo llegar hacia la parte administrativa y gestora de las instituciones para lograr que se comprendan mejor estos fenómenos y se atiendan desde sus orígenes en la administración, vaya. Claro, yo creo que aquí, Héctor, y yo creo que eso también es un sentimiento muy generalizado, ¿no? A veces pasa que, híjole, ya se detonó el hashtag, ¿no? Y ya se detonó la situación y parece que estamos apagando un fuego, como tú muy correctamente lo dijiste, ¿no? De cómo actuamos, cómo respondemos y cómo debe de ser, creo a lo mejor hasta desde una perspectiva de manejo de crisis. Justamente lo que yo les comentaba ahorita también tiene que ver con esta visión interseccional, ¿no? Incluso desde este momento de crisis, porque también sucede, ¿no? Y también es necesario responder de forma rápida y eficaz. A veces no tenemos el tiempo de hacer todo este análisis, ¿no? Que yo les planteaba ahorita. Pero también creo que el primer paso es esto. A ver, ¿quiénes son los que están en la mesa que van a responder a esta situación? Y hacer primero la reflexión de si son realmente las personas o si están realmente todas las personas que deben de participar para responder, ¿sí? Identificar también quiénes son los que están, pero mucho más importante, quiénes son los que faltan para hacer justamente respuesta a esto. Y desde esta visión mucho más integral y mucho más integrada y mucho más inclusiva incluso, poder responder. Y yo creo que eso se hace desde este tema de la interseccionalidad y de este análisis del privilegio que yo les platicaba, ¿no? Algo que daba mucha risa, ¿no? Y que yo lo vi en muchas noticias a veces. Y es un ejemplo que a lo mejor parece pues de broma, pero no sé si ustedes vieron en las noticias, creo que fue en un foro político, que se invitó a varios expertos, ¿no? En el tema, sobre un foro sobre la lactancia materna y sobre la importancia de la lactancia materna
en los primeros meses de nacido un niño, ¿no? La importancia de la lactancia materna. Ya este foro únicamente estaban invitados directivos hombres de instituciones de salud pública, ¿sí? Entonces, desde esa primera análisis, hay que, obviamente, pues fue sumamente criticado, ¿no? Porque decían, oye, ¿por qué en este foro no se está invitando a una mujer que haya lactado, ¿no? A una mujer que tenga estudios justamente en esto, o que sepa justamente desde este lado qué es lo que está sucediendo. Yo creo que desde ese primer paso de analizar quiénes están en la mesa, cuáles son los privilegios de estas personas que están en la mesa y quiénes son los que están, pero más importante, quiénes son los que faltan, es como podemos dar una respuesta mucho más clara y mucho más eficaz a estos movimientos sociales, ¿no? Creo que desde ese lado, ese sería el primer paso o la primera recomendación. Muy bien, muchas gracias, maestro. De nada, Héctor, muchas gracias. Bueno, pues ya debemos de terminar para ir a la segunda sesión. Les agradezco muchísimo y bueno, cualquier cosa estoy a su disposición. Un gran abrazo y espero que todos estén muy bien. Muy bien. Hasta luego.